Florencia. Domingo, 26 de abril del año 1478, desde el nacimiento de Cristo. Dentro de la Catedral de Santa María del Fiore, bajo la gigantesca cúpula de Brunelleschi que parecía flotar entre el cielo y la tierra, reinaba una penumbra, traspasada únicamente por los rayos de sol que se filtraban a través de los vitrales, coloreando las losas de piedra con los tonos de gemas preciosas. El aire era denso y dulzón por el incienso, pesado por el susurro de miles de oraciones. Se celebraba la misa mayor. Ante el altar, ataviado con vestiduras bordadas en oro, el cardenal Raffaele Riario, joven sobrino nieto del propio Papa Sixto IV, se preparaba para el clímax del sacramento de la Eucaristía. Toda la nobleza de la ciudad, vestida de terciopelo y seda, se mantenía inmóvil en una espera reverente. Entre ellos, más cerca del altar, se encontraban dos hermanos, los dos gobernantes no oficiales de la República Florentina, que eran los pilares de la casa de los Médici. El mayor, Lorenzo, de 29 años, con un rostro poco agraciado pero lleno de inteligencia y un encanto casi animal, y el menor, Giuliano, de 24 años, cuya belleza clásica parecía esculpida por el cincel del mismísimo Donatello. Nadie sabía aún que aquella misa era una trampa. Nadie sospechaba que a la sombra de las columnas, entre los ciudadanos que rezaban, se ocultaban hombres con dagas bajo sus capas. Hombres cuyos corazones no estaban llenos de fe, sino de un odio negro como la pez. Hombres cuyas manos estaban dispuestas a manchar de sangre el lugar sagrado. La conspiración, urdida en el silencio de los aposentos vaticanos y en los sombríos palacios de los banqueros rivales florentinos, esperaba su momento. Y ese momento llegó. En el preciso instante en que el sacerdote elevó la hostia y el silencio fue rasgado por el tañido de la campanilla litúrgica, ese tañido se convirtió en la señal para los asesinos. En un instante, la piadosa ceremonia se tornó en una carnicería sangrienta. Dos hombres, uno de los cuales era sacerdote, se abalanzaron sobre Lorenzo. Uno de ellos le asestó un golpe en el cuello, pero la hoja solo resbaló, dejando una herida superficial. Lorenzo, dotado de una reacción fulminante, se arrancó la capa, se la envolvió en el brazo convirtiéndola en una suerte de escudo y, desenvainando su espada, comenzó a defenderse, retrocediendo hacia la sacristía. Pero su hermano tuvo menos suerte. Sobre Giuliano se lanzaron dos hombres. Uno de ellos, Francesco Pazzi, enloquecido de furia, asestaba golpe tras golpe, con tal fuerza que incluso se hirió a sí mismo en el muslo. El segundo, Bernardo Bandini, le hundió una daga directamente en el pecho al joven Medici. Giuliano cayó sobre las frías losas de la catedral, y su sangre de un rojo oscuro, mezclándose con los rayos de sol de los vitrales, se extendió por el suelo, semejando a amapolas que se abrían. Estaba muerto. El caos se apoderó de la catedral. Los gritos de horror se mezclaron con los furiosos vítores de los conspiradores, que intentaban sublevar al pueblo al grito de ¡Libertad! Pero habían calculado mal. Florencia no deseaba una libertad comprada al precio de la sangre de sus favoritos. La ciudad, despertada por el toque de rebato, estalló no en una revuelta, sino en una justa cólera. Aquel día, los hilos del destino de toda Italia se anudaron en un apretado nudo. El intento de asesinar a un hombre y derrocar a una familia no liberó a la República, sino que, por el contrario, ahogó sus últimos vestigios en sangre y consolidó para siempre el poder de la casa de los Médici. Convirtió a Lorenzo de primer ciudadano en un gobernante casi absoluto, templó su carácter en el fuego del odio y la venganza, y dio inicio a una era que pasaría a la historia como el siglo de Lorenzo el Magnífico. Esta es la historia de un hombre que fue a la vez banquero y poeta, tirano y mecenas, diplomático y conspirador. La historia de cómo, sobre las cenizas de una de las intrigas más crueles del Renacimiento, floreció la flor más exuberante del Renacimiento italiano. La historia de una edad de oro pagada con sangre. Antes de que las dagas de los conspiradores tiñeran de sangre el mármol de la catedral florentina, antes de que el nombre de Lorenzo se convirtiera en sinónimo de esplendor y poder,
En Florencia gobernaba otro Medici. Se llamaba Cosme. No llevaba corona ni se sentaba en un trono, pero su poder invisible era más sólido que cualquier monarquía. Era el patriarca, el padre de la patria, el hombre que convirtió a una familia de comerciantes y usureros en la dinastía gobernante no oficial. Fue él quien creó ese sistema complejísimo, esa telaraña de oro, deudas, amistad y miedo que heredarían sus descendientes. Para entender a Lorenzo, primero hay que entender la sombra de su gran abuelo, la sombra de la que tuvo que salir para convertirse en el Magnífico. La Florencia de mediados del siglo XV era una ciudad de paradojas. Oficialmente seguía siendo una república, una orgullosa comuna donde el poder, aparentemente, pertenecía al pueblo. Su sistema político era un mecanismo complejo, especialmente diseñado para prevenir la tiranía. La ciudad era gobernada por los gremios, o arti, es decir, las corporaciones profesionales de artesanos y comerciantes, que se dividían en mayores, como los banqueros, los comerciantes de lana y seda, y los jueces, y menores, donde se incluían herreros, zapateros y carniceros. El poder estaba en manos de la señoría, un gobierno de 9 priores, encabezado por el gonfaloniero de justicia. Lo más sorprendente era que su mandato duraba solo 2 meses, y eran elegidos por sorteo de entre una lista de candidatos previamente aprobados. Este sistema de rotación constante debía garantizar que ningún hombre ni ninguna familia pudiera usurpar el poder. Pero en realidad, esta decoración republicana ocultaba desde hacía mucho tiempo el poder sólido, aunque no ostentoso, de una sola familia, los Médici. Su poderío no se basaba en espadas y ejércitos, sino en un instrumento mucho más sutil y poderoso: el dinero. El Banco de los Médici era el mayor imperio financiero de Europa. Sus sucursales, como tentáculos, se extendían desde Londres y Brujas hasta Roma y Nápoles. Los Médici eran los banqueros de la Santa Sede, financiaban a reyes, duques y condotieros. Esta palanca financiera les otorgaba posibilidades políticas ilimitadas. El fundador de este sistema fue el abuelo de Lorenzo, Cosme de Medici el Viejo, a quien después de su muerte los agradecidos florentinos llamarían Pater Patriae, que se traduce como Padre de la Patria. Cosme, que gobernó Florencia desde el año 1434, fue un genio de la intriga política. Nunca ocupó los cargos más altos durante mucho tiempo, prefiriendo actuar desde la sombra, manteniendo la apariencia de un ciudadano modesto. Su método era simple y eficaz. Utilizaba la riqueza de su banco para crear una vasta red de clientes, amigos y deudores en todas las capas de la sociedad. Prestaba dinero a los aristócratas, ayudaba a los pequeños comerciantes, pagaba los impuestos de sus partidarios. A cambio, obtenía su lealtad. A través de esta red, controlaba las elecciones a los órganos de gobierno, asegurándose de que en las bolsas de las que se extraían los nombres solo entraran los de sus hombres de confianza. A aquellos que se atrevían a oponérsele, los destruía no con una daga, sino con un libro de contabilidad. Utilizando su influencia en el sistema fiscal, podía imponer a sus enemigos impuestos tan gravosos que los llevaban a la ruina total, o bien fabricar acusaciones y enviarlos al exilio. Al mismo tiempo, para el pueblo llano era un benefactor que gastaba generosamente el dinero en obras públicas. Financió la reconstrucción del convento de San Marcos, decorado con los frescos de Fra Angelico, y apoyó a Donatello, quien creó por su encargo el David de bronce. Su prestigio alcanzó su apogeo en el año 1439, cuando logró trasladar a la ciudad el concilio ecuménico desde Ferrara. Este evento, conocido como el Concilio de Florencia, reunió en la ciudad al Papa, al emperador bizantino y a cientos de los más altos jerarcas y eruditos de las iglesias de Occidente y Oriente. Florencia se convirtió durante varios meses en el centro del mundo cristiano, y la afluencia de eruditos griegos dio un impulso potentísimo al estudio de la filosofía y la lengua antiguas. Cosme creó el modelo ideal de una tiranía oculta, disfrazada bajo las tradiciones republicanas. Pero este sistema tenía un talón de Aquiles:
se sostenía en la personalidad y la autoridad del propio gobernante. Y cuando en el año 1464 Cosme murió, el imperio de los Médici se tambaleó. Su sucesor fue su único hijo superviviente, Piero, quien pasó a la historia con el apodo de El Gotoso. Este apodo lo decía todo. Piero era un hombre inteligente y culto, un apreciador de las artes y un hábil diplomático, pero estaba minado por una grave enfermedad hereditaria, la gota, una enfermedad cruel que causa dolores atroces en las articulaciones. A menudo lo postraba en la cama, impidiéndole participar activamente en la vida política, donde la presencia personal y la demostración de fuerza eran factores clave para el éxito. Los enemigos de los Médici, que habían permanecido callados bajo Cosme, levantaron la cabeza de inmediato. Vieron en la enfermedad de Piero un signo de debilidad de todo el régimen. Poco después de su llegada al poder, Piero cometió un error táctico. Intentando poner en orden las finanzas del banco, algo desordenadas por la generosidad de Cosme, exigió a muchos nobles florentinos la devolución inmediata de antiguas deudas. Su padre había utilizado estas deudas como riendas invisibles para controlar a la aristocracia. Piero, en cambio, al tirar de todas las riendas a la vez, convirtió a los deudores en enemigos. Este paso provocó una ola de descontento y llevó a la consolidación de la oposición. A la cabeza de esta se pusieron varias familias influyentes, pero la figura principal fue Luca Pitti, un aristócrata ambicioso y vanidoso que había comenzado la construcción del grandioso Palacio Pitti con la esperanza de eclipsar con él al Palacio de los Médici. En el año 1466, urdieron una conspiración para derrocar a Piero. Los conspiradores se aseguraron el apoyo del duque de Módena y Ferrara, quien prometió enviar tropas. El plan consistía en capturar a Piero en el camino de su villa de Careggi a Florencia. Y fue precisamente en este momento cuando un joven Lorenzo apareció por primera vez en la escena histórica. Tenía solo 17 años. Al enterarse de la conspiración, Piero, a pesar del agravamiento de su enfermedad, decidió actuar. Envió a Lorenzo por delante por el camino principal, mientras él, acompañado de hombres leales, tomaba en secreto un camino secundario. Lorenzo, al encontrarse con los hombres armados de los conspiradores, demostró una sangre fría asombrosa. Fingió no sospechar nada y entabló con ellos una amable conversación sobre la vida en el campo, reteniéndolos y dando a su padre tiempo para llegar a salvo a la ciudad y reunir a sus partidarios. Al llegar a Florencia, Piero y sus hombres se armaron y tomaron el control de los puntos clave de la ciudad. La conspiración de Pitti fracasó. Piero mostró clemencia con la mayoría de los conspiradores, limitándose a exiliar a los principales culpables. Este episodio demostró a todos que, a pesar de su enfermedad, Piero no había perdido el temple de su padre, y que su hijo Lorenzo, a pesar de su juventud, ya era una fuerza a tener en cuenta. Piero comprendía que sus días estaban contados y preparó intensamente a su hijo para el papel de heredero. Lorenzo se sumergió desde joven en el complejísimo mundo de la diplomacia italiana. Viajó en embajadas a Venecia, Milán, Roma y Nápoles, conociendo a los gobernantes, estudiando sus fortalezas y debilidades. No recibió una educación bancaria sistemática. Lo preparaban no para gestionar las finanzas, sino para gobernar el Estado. Creció rodeado de mentes brillantes. Sus maestros fueron los mejores humanistas de la época. Escribió poemas que lo situaban a la altura de los mejores poetas de la época. Organizó magníficos torneos de caballería, donde brilló por su valor y generosidad, y patrocinó a jóvenes artistas. Piero cultivó la imagen de Lorenzo como el príncipe renacentista ideal, heredero no solo de la riqueza, sino también de la grandeza cultural de los Médici. En el año 1469, Piero el Gotoso murió. Su reinado fue breve y difícil, pero cumplió su principal tarea. Conservó y transmitió el poder a sus hijos. Inmediatamente después de su muerte, en el convento de San Antonio se reunieron unos 700 de los ciudadanos más influyentes de Florencia. Se dirigieron oficialmente al joven Lorenzo, de 20 años, con la petición de que se hiciera cargo del Estado, como lo habían hecho su padre y su abuelo.
Lorenzo, como escribió más tarde en sus memorias, aceptó esta propuesta a regañadientes, comprendiendo todo el peso de la carga. Pero esto era solo una formalidad. No tenía elección. A partir de ese momento, sin tener ningún cargo oficial, sin ser ni duque ni príncipe, el joven Lorenzo de Médici se convirtió en el gobernante de facto de Florencia. La era del Magnífico había comenzado. Así, el poder cayó en manos de un joven de 20 años. Un poder frágil, no oficial, disputado por las antiguas familias aristocráticas. ¿Cómo mantenerlo en una ciudad que todavía se llamaba a sí misma república? ¿Cómo gobernar sin ser un gobernante? Lorenzo de Médici encontró una respuesta digna de su genio. Decidió deslumbrar a Florencia y a toda Italia con un esplendor tal, una magnificencia tal, que en su resplandor se desvanecieran todas las dudas sobre su derecho al poder. Transformó la ciudad en una obra de arte viviente y su gobierno en una fiesta continua. Pero detrás de la fachada de carnavales, torneos y debates filosóficos, se ocultaba una maquinaria política fría y calculadora que año tras año apretaba cada vez más las tuercas del mecanismo de la libertad florentina. La era del gobierno de Lorenzo, especialmente su primera mitad antes de la conspiración de los Pazzi, pasó a la historia como la Edad de Oro de Florencia. El propio Lorenzo recibió el apodo de Il Magnifico, que significa el Magnífico. No era solo un tratamiento halagador, sino una caracterización precisa de su estilo de gobierno. Comprendió intuitivamente que para mantener el poder en una ciudad como Florencia no bastaban las intrigas políticas y la presión financiera. Era necesario conquistar los corazones y las mentes de los ciudadanos, darles un sentido de pertenencia a algo grande, convertir sus vidas en un espectáculo brillante e inolvidable. Sin embargo, la propia apariencia de Lorenzo distaba mucho de los ideales de belleza renacentista. Tenía un rostro aplastado, marcado por la viruela, con pómulos anchos y una nariz rota en su juventud en un torneo, lo que le privó del sentido del olfato. Su voz era áspera y nasal. Sin embargo, todo esto se compensaba con una increíble viveza de mente, magnetismo y encanto que todos sus contemporáneos destacaron. Era igualmente desenvuelto en un debate filosófico en el círculo de la Academia Platónica, en una fiesta de pueblo cantando canciones rudas compuestas por él mismo, y en la caza de halcones, a la que se entregaba con toda pasión. Su hermano Giuliano era su polo opuesto, un hombre alto, de complexión atlética y apuesto, el favorito de las mujeres y héroe de los torneos de caballería. Parecía encarnar el lado luminoso y despreocupado del poder de los Médici, mientras que Lorenzo llevaba sobre sí su carga intelectual y política. Esta dualidad, la combinación de un mecenas refinado y un sibarita terrenal y lleno de vida, fue la clave de la popularidad de Lorenzo. Su principal instrumento fue la cultura. Lorenzo no solo gastaba dinero en arte, como su abuelo Cosme, era un participante activo, un conocedor y un inspirador. Su corte, aunque formalmente no existía, se convirtió en el centro intelectual más brillante de Italia. El corazón de este centro era la Academia Platónica, un círculo informal de filósofos, poetas y eruditos que se reunían en la villa de los Médici, en Careggi. La academia estaba dirigida por el filósofo Marsilio Ficino, quien, por encargo de Lorenzo, tradujo al latín todos los diálogos de Platón, haciendo accesible la filosofía griega a todo el mundo occidental. Miembros del círculo eran el poeta Angelo Poliziano, uno de los mayores conocedores de la antigüedad, y el joven genio Giovanni Pico della Mirandola, un hombre de erudición fenomenal que conocía más de 20 idiomas. En sus conversaciones nacía el neoplatonismo, una compleja doctrina filosófica que intentaba conciliar la sabiduría antigua con la fe cristiana. La idea principal del neoplatonismo era la jerarquía de la belleza. Según Ficino, toda belleza terrenal, ya sea la belleza del cuerpo humano, de una obra de arte o de la naturaleza, es solo un débil reflejo, una chispa de la belleza divina absoluta, que es Dios. Así,
La contemplación de lo bello en la tierra se convierte en un peldaño en el camino hacia el conocimiento de lo divino. Este concepto permitía al hombre del Renacimiento admirar las estatuas antiguas y los temas mitológicos, sin caer en el pecado del paganismo. La Venus desnuda de Botticelli no era solo una imagen seductora, sino un símbolo del amor y la belleza celestiales que conducen el alma a Dios. El propio Lorenzo, siendo un poeta talentoso, participaba activamente en estas discusiones y reflejaba las ideas del neoplatonismo en sus versos, lo que lo convertía no solo en un mecenas, sino en un participante de pleno derecho en el proceso cultural. Y estas ideas, que flotaban en el aire, encontraban su encarnación visible en las obras de los artistas a quienes patrocinaba. Fue en su época cuando el genio de Sandro Botticelli alcanzó su apogeo. Sus famosas pinturas, conocidas como La Primavera y El Nacimiento de Venus, no son simples ilustraciones de mitos antiguos, sino complejas alegorías filosóficas, la expresión visual de las ideas del neoplatonismo. En el cuadro La Primavera, por ejemplo, se representa el jardín de Venus, donde bajo la sombra de los naranjos, símbolo heráldico de los Médici, se desarrolla el drama del amor y el conocimiento. Las figuras de Céfiro, Cloris, Flora, Venus, las tres Gracias y Mercurio representan diferentes etapas del ascenso del alma desde el amor terrenal y sensual hasta el amor celestial y divino. Lorenzo no solo encargaba estas pinturas, sino que era su coautor ideológico, discutiendo con el artista y los filósofos cada detalle, cada símbolo. Además de Botticelli, en el círculo de Lorenzo había otros grandes maestros. En el taller de Andrea del Verrocchio estudiaba en ese momento un joven Leonardo da Vinci. Para Lorenzo trabajaba Domenico Ghirlandaio, en cuyo taller daba sus primeros pasos Miguel Ángel Buonarroti. La leyenda cuenta que Lorenzo se fijó en el talentoso adolescente cuando éste copiaba esculturas antiguas en los jardines de San Marcos, y quedó tan impresionado por su trabajo que lo llevó a su palacio, donde Miguel Ángel vivió y se educó junto con los hijos del propio gobernante. Lorenzo reunía a su alrededor talentos como un hábil joyero reúne piedras preciosas para crear con ellas un magnífico collar que adorne su Florencia. Fundó nuevas instituciones educativas, como la Universidad de Pisa, amplió la Biblioteca Laurenciana, iniciada por su abuelo, enviando agentes por toda Europa y Oriente en busca de raros manuscritos griegos y latinos. Pero el arte era solo una cara de la magnificencia. La otra, no menos importante, eran las fiestas públicas. Lorenzo convirtió Florencia en una ciudad de carnaval perpetuo. Organizaba suntuosos torneos, como el que tuvo lugar en 1469 con motivo de su boda, donde él, ataviado con una armadura que valía una fortuna, ganó el primer premio. Organizaba desfiles teatrales, representaciones alegóricas, los llamados triunfos, para los que él mismo escribía versos y canciones. Las más famosas eran sus canciones de carnaval, a menudo rudas, llenas de humor popular, que cantaba toda Florencia. Estas fiestas no eran un mero entretenimiento. Cumplían una importante función política. En primer lugar, distraían al pueblo de los problemas políticos y las dificultades económicas. En segundo lugar, creaban la ilusión de una unidad y prosperidad universales bajo el sabio gobierno de los Médici. En tercer lugar, eran una demostración de la riqueza y el poderío de Florencia para toda Italia. Sin embargo, detrás de esta brillante fachada se ocultaba una dura realidad política. Lorenzo, a diferencia de su abuelo, fue desmantelando gradualmente los restos de las instituciones republicanas. No las abolió formalmente, pero vació su contenido. Con su matrimonio con una aristócrata de la poderosa familia romana de los Orsini, Clarisse, ya había mostrado sus ambiciones monárquicas, pues los oligarcas florentinos tradicionalmente se casaban con las hijas de ciudadanos de su mismo rango. Esta unión fue puramente política y contrastaba notablemente con el matrimonio de sus padres, Piero y Lucrecia, basado en un profundo afecto. Clarisse, educada en las austeras tradiciones de la nobleza romana, era profundamente religiosa y nunca pudo comprender y aceptar del todo la atmósfera intelectualmente libre, a veces neopagana, de la corte de su marido.
Su presencia en Florencia era un recordatorio constante de que Lorenzo ya no pensaba en términos de ciudadano de una república, sino de un príncipe europeo. Intervenía en la vida privada de los ciudadanos, decidiendo quién se casaba con quién ocupaba qué cargo, a quién se le concedía un crédito. Sus espías estaban por todas partes. Florencia se convirtió en un estado donde todo era controlado por un solo hombre. Su política exterior también fue un reflejo de su personalidad. Era un maestro de la diplomacia, el fiel de la balanza, como lo llamarían más tarde, un hombre que con su autoridad y astucia mantenía el frágil equilibrio de poder entre los 5 principales estados de Italia: el Ducado de Milán, la República de Venecia, Florencia, los estados pontificios y el Reino de Nápoles. Comprendía que el principal enemigo de Italia era su desunión, que la convertía en presa fácil para enemigos externos más fuertes, Francia y España. Por eso tejía las más complejas intrigas, firmaba y rompía alianzas, enfrentaba a los enemigos entre sí, haciendo todo lo posible para evitar una gran guerra en la península apenina. Fue el primero en tomar conciencia de la necesidad de una unidad panitaliana, aunque se basara en un equilibrio de miedo. Pero fue precisamente esta actividad pacificadora y su afán por controlarlo todo lo que finalmente lo llevó al enfrentamiento más terrible de su vida. Sus ambiciones chocaron con las de otro hombre que también quería redibujar el mapa de Italia, el Papa Sixto IV. Y este choque engendró la conspiración que casi le cuesta la vida a Lorenzo y lo cambió para siempre. El poder del Papa en el siglo XV no era solo espiritual, sino también bastante terrenal. El Papa era un monarca, gobernante de vastos territorios en el centro de Italia, y como cualquier monarca, aspiraba a expandir sus dominios y enriquecer a su familia. En el año 1471 subió al trono de San Pedro con el nombre de Sixto IV Francesco della Rovere. Era un hombre de energía inagotable, grandes ambiciones y, lo más importante, un amor ilimitado por sus numerosos sobrinos. Fue precisamente su insaciable nepotismo, es decir, su afán por asegurar a sus parientes poder y riqueza, lo que se convertiría en la chispa que encendería la llama de la conspiración de los Pazzi. Y en el centro de esta maraña de intrigas se encontraría una pequeña ciudad en la Romaña llamada Imola. Sixto IV era una personalidad compleja y contradictoria. Por un lado, fue un mecenas. Por su encargo se construyó la famosa Capilla Sixtina. Reorganizó la Biblioteca Vaticana y atrajo a Roma a numerosos artistas y arquitectos. Pero, por otro lado, toda su política estaba subordinada a un único objetivo: el engrandecimiento de la familia de la Rovere. A sus sobrinos, que eran muchos, los colmó de capelos cardenalicios y títulos seculares. 2 de ellos, Giuliano della Rovere, futuro Papa Julio II, y Pietro Riario, se convirtieron en cardenales a una edad temprana y se hicieron famosos por su increíble lujo y libertinaje. Pero la principal esperanza del Papa era otro de sus sobrinos, el aristócrata laico Girolamo Riario. Sixto soñaba con crear para él un estado soberano en la Romaña, una región inquieta que formalmente pertenecía a los estados pontificios, pero que de hecho estaba controlada por señores feudales locales. El primer paso hacia este objetivo debía ser la compra de la ciudad de Imola. Esta ciudad, estratégicamente importante, pertenecía al duque de Milán, Galeazzo María Sforza, quien estaba dispuesto a venderla por 40.000 ducados. El Papa Sixto se dirigió a su principal agente financiero, el Banco de los Médici, para obtener esta suma. Sin embargo, Lorenzo el Magnífico, al enterarse de los planes del Papa, respondió con una negativa rotunda. Y para ello tenía buenas razones. Lorenzo consideraba la Romaña como una esfera de influencia de Florencia. La creación allí de un estado fuerte y agresivo bajo el gobierno del sobrino del Papa era una amenaza directa para los intereses comerciales y políticos florentinos. No quería que en las mismas fronteras de la República apareciera un nido hostil. Además,
El propio Lorenzo estaba negociando la compra de Imola para Florencia. Al negar el crédito al Papa, esperaba frustrar el trato. Fue un grave error de cálculo. Lorenzo subestimó la obstinación y el rencor de Sixto IV. Ofendido por la negativa, el Papa no abandonó sus planes. Encontró a otros banqueros dispuestos a proporcionarle la suma necesaria. Y esos banqueros resultaron ser los principales competidores de los Medici en Florencia, la familia Pazzi. La estirpe de los Pazzi era una de las más antiguas y nobles de Florencia, mucho más aristocrática que los Medici, a quienes consideraban unos advenedizos comerciantes. Los Pazzi remontaban su linaje a un caballero que participó en la Primera Cruzada y, según la leyenda, fue el primero en escalar las murallas de Jerusalén. Su banco era el segundo en tamaño e influencia en la ciudad, y contemplaban con negra envidia el ascenso de sus competidores. A la envidia general se sumó una ofensa personal que fue la gota que colmó el vaso. Cuando una rica florentina, Beatriz Borromei, murió sin dejar testamento, su enorme fortuna, según la ley, debía pasar a su hija, la esposa de Giovanni Pazzi. Sin embargo, Lorenzo, no deseando tal fortalecimiento de un clan hostil, en el año 1477 hizo aprobar por los consejos que controlaba una nueva ley retroactiva que transfería la herencia en tales casos no a las hijas, sino a los sobrinos por línea masculina. De este modo, la familia Pazzi fue privada de una fortuna colosal de un plumazo. No fue solo un golpe financiero, sino una humillación pública, una demostración de que la ley en Florencia era la voluntad de los Medici. Después de esto, el odio de Francesco Pazzi, sobrino del jefe del clan, se volvió mortal. Fue precisamente Francesco Pazzi, que dirigía la sucursal de su banco en Roma, quien vio en el conflicto del Papa con los Medici su oportunidad. Ambicioso e irascible, convenció a Sixto IV y a Girolamo Riario de que el banco de los Pazzi proporcionaría con gusto el dinero para la compra de Imola. El trato se cerró. Pero esto era solo el principio. En venganza por la negativa de Lorenzo, el Papa Sixto dio un paso sin precedentes. Despojó al Banco de los Medici de su estatus de principal banquero papal y transfirió todas las operaciones financieras de la curia al Banco de los Pazzi. No fue solo un golpe humillante al prestigio de Lorenzo, sino también un enorme perjuicio financiero. El conflicto se convirtió en una enemistad abierta. Ahora todos los enemigos de Lorenzo tenían un poderoso centro de atracción en Roma. En la ciudad eterna, en el palacio de Francesco Pazzi y en los aposentos de Girolamo Riario, comenzó a gestarse un plan. Comprendían que mientras Lorenzo y su hermano Giuliano estuvieran vivos, su poder en Florencia sería inquebrantable. Por lo tanto, había que eliminar a los hermanos. A ellos se unió otro personaje clave, Francesco Salviati, arzobispo de Pisa. Lorenzo, considerando a Pisa una ciudad en la esfera de influencia de Florencia, había bloqueado durante mucho tiempo su nombramiento, viendo en Salviati a un hombre del Papa. El arzobispo no perdonó esta humillación. La cuestión de hasta qué punto el propio Papa Sixto IV estaba al tanto del asesinato que se preparaba sigue siendo objeto de debate. Posteriormente, cuando la conspiración fracasó, negó vehementemente su implicación precisamente en los planes de eliminación física. Sin embargo, los documentos históricos atestiguan que, al menos, conocía la conspiración para derrocar a los Medici, y le dio su bendición. En una conversación con un capitán mercenario, el condottiero Giovanni Battista da Montesecco, a quien los conspiradores intentaron contratar para el asesinato, el Papa supuestamente dijo que deseaba un cambio de gobierno en Florencia, pero sin la muerte de nadie. Sin embargo, añadió inmediatamente que cualquier cambio de poder era imposible sin la muerte de los hermanos, y que deseaba que esto sucediera lo antes posible. Fue una bendición astuta y jesuítica que dio vía libre a los conspiradores. El Papa quería el resultado, pero prefería no mancharse las manos de sangre, al menos formalmente. A la conspiración se unieron otros. El viejo Jacopo Pazzi, jefe del clan en Florencia,
Dudó durante mucho tiempo, comprendiendo los riesgos, pero finalmente cedió a las súplicas de su sobrino y a la presión de Roma. Se contrataron asesinos, entre ellos 2 sacerdotes, Stefano da Bagnone y Antonio Maffei, que aceptaron cometer un sacrilegio que ni siquiera un soldado profesional se atrevió a cometer. El plan era simple y diabólicamente astuto: matar a ambos hermanos Médici simultáneamente, para que ninguno de ellos pudiera organizar la resistencia. Luego, levantar una rebelión popular y tomar el poder. Después de varios intentos fallidos de atraer a los hermanos a un banquete, los conspiradores se decidieron por la opción más audaz: matarlos directamente en la catedral, durante la misa. Creían que la santidad del lugar y la sorpresa del ataque paralizarían la voluntad de los partidarios de los Médici. No podían estar más equivocados. Sus dagas apuntaban al corazón de la casa de los Médici, pero al final solo forjaron de Lorenzo el gobernante absoluto que hasta entonces aún no era. Así, todas las piezas están dispuestas en el tablero de ajedrez. En Roma, un papa impaciente y su sobrino depredador. En Florencia, un banquero consumido por la envidia y un arzobispo ávido de poder. Mercenarios y sacerdotes asesinos están listos para golpear. Las víctimas, Lorenzo y Giuliano, no sospechan nada. Solo queda elegir el momento y el lugar. Y esta elección asombra por su cinismo y sacrilegio. La Catedral de Santa María del Fiore. El día, el domingo de Pascua, la principal festividad cristiana. Pero antes de que la sangre se derrame en el templo, los conspiradores se enfrentarán a los últimos, casi místicos obstáculos y presagios, como si el propio destino intentara detenerlos. El plan, elaborado en Roma, fue cuidadosamente pensado. Constaba de 2 partes. La primera y principal, el asesinato simultáneo de Lorenzo y Giuliano. La segunda, la toma del Palazzo Vecchio, la sede del gobierno, la señoría y la proclamación de la liberación de la República. Para coordinar las acciones, llegó a Florencia el joven cardenal Raffaele Riario, sobrino nieto del Papa, que tenía solo 17 años. Su visita era el pretexto oficial para reunir a todas las figuras clave en un mismo lugar. Era él quien debía oficiar aquella misa fatídica. Los ejecutores fueron asignados. El ataque a Lorenzo fue encomendado a 2 sacerdotes, Maffei y Bagnone, ya que se creía que sería menos cauteloso con los ministros de la Iglesia. El asesinato de Giuliano debía ser perpetrado por Francesco Pazzi y Bernardo Bandini, un experimentado aventurero ahogado en deudas. Inicialmente, el principal ejecutor debía ser el experimentado condottiero Montesecco, pero en el último momento se negó, declarando que su honor de soldado no le permitía cometer un asesinato en un templo y levantar la mano contra personas que le habían ofrecido hospitalidad. Su negativa obligó a los conspiradores a cambiar apresuradamente el plan y a involucrar a los sacerdotes, lo que, posiblemente, salvó la vida de Lorenzo, ya que eran asesinos inexpertos. En la mañana del domingo se produjo otro contratiempo que casi arruina todo el plan. Giuliano de Médici, alegando una dolencia en la rodilla, se negó a ir a misa. Fue una catástrofe. Sin el asesinato simultáneo de ambos hermanos, la conspiración perdía todo su sentido. Entonces Francesco Pazzi y Bernardo Bandini tomaron el asunto en sus propias manos. Se dirigieron personalmente al palacio de los Médici para convencer a Giuliano de que acudiera a la catedral. Su visita fue el colmo de la hipocresía. Bromearon, rieron, y de camino a la catedral, Francesco Pazzi incluso abrazó amistosamente a Giuliano, supuestamente para animarlo. En realidad, con esta cínica caricia, estaba comprobando si Giuliano llevaba debajo de la ropa una cota de malla u otra armadura protectora. Al asegurarse de que su pecho estaba desprotegido, los conspiradores se tranquilizaron. Giuliano estaba condenado. Al mismo tiempo, el arzobispo Salviati con sus hombres se dirigió al Palazzo Vecchio. Debía esperar el momento del asesinato en la catedral y luego entrar en el edificio y arrestar a los miembros de la señoría. Sin embargo, sus nervios le fallaron. Llegó demasiado pronto
y se comportó de manera tan sospechosa que alertó al gonfaloniero, el jefe del gobierno, Cesare Petrucci. Petrucci era un hombre experimentado y decidido, un fiel partidario de los Médici. Ordenó a la guardia que cerrara las puertas, y Salviati y sus cómplices quedaron atrapados dentro del palacio de gobierno incluso antes de que se derramara la primera gota de sangre en la catedral. Y en la catedral todo iba según el plan de los asesinos. La multitud de fieles, la luz tenue, el canto del coro. Lorenzo y Giuliano estaban cerca del altar, junto a sus amigos, entre los que se encontraba el poeta Angelo Poliziano. El cardenal Riario comenzó el canon eucarístico, y entonces llegó el momento convenido. El tañido de la campanilla que anunciaba la transubstanciación de las sagradas especies. Este sonido sagrado se convirtió para los asesinos en la señal para la acción. Lo que siguió fue cuestión de segundos. Sobre Lorenzo se abalanzaron los dos sacerdotes. Sus torpes golpes solo lo hirieron. Lorenzo, mostrando una increíble presencia de ánimo, se defendió de ellos, y sus amigos, desenvainando sus espadas, lo rodearon inmediatamente en un círculo cerrado y lo empujaron hacia las puertas de bronce de la sacristía norte, diseñada por el gran Luca de la Robbia. Empujaron a Lorenzo dentro y cerraron las pesadas puertas, salvándole la vida. Uno de sus amigos, Francesco Nori, el fiel administrador del Banco de los Medici, murió protegiendo a Lorenzo con su cuerpo. El ataque a Giuliano fue mucho más brutal y exitoso. Bernardo Bandini le hundió una daga en el pecho. Herido, Giuliano dio unos pasos y cayó, y entonces se abalanzó sobre él un Francesco Pazzi enloquecido de odio. Asestaba golpes ya a un cuerpo sin vida, con tal furia que en su frenesí se atravesó su propio muslo. En total, en el cuerpo de Giuliano se contarían 19 puñaladas. En la catedral cundió un pánico inimaginable. La gente, sin entender lo que pasaba, corrió hacia las salidas. Los asesinos, mezclándose con la multitud, intentaron escapar. Lorenzo, encerrado en la sacristía, no sabía si su hermano estaba vivo. Estaba herido, en estado de shock, y solo oía los gritos y el tumulto del exterior. Sus amigos, temiendo que la daga del asesino pudiera estar envenenada, insistieron en que uno de ellos succionara el veneno de la herida. Mientras tanto, en la plaza frente a la catedral y en el Palazzo Vecchio, se desarrollaba el segundo acto de la tragedia. El viejo Jacopo Pazzi, al enterarse de lo sucedido, salió a la plaza al frente de un destacamento de sus partidarios armados. Intentó levantar al pueblo, gritando consignas sobre el pueblo y la libertad. Pero en lugar de apoyo, escuchó como respuesta el grito de guerra de los partidarios de los Médici. ¡Palle! ¡Palle!, que era una alusión a las bolas del escudo de los Médici. Los florentinos no solo no apoyaron a los conspiradores, sino que ellos mismos comenzaron a darles caza. No fue una lucha política, fue una vendetta. El pueblo amaba a los hermanos Medici, especialmente al apuesto Giuliano, y el asesinato en el templo fue percibido como un sacrilegio impensable. El destino de los conspiradores fue terrible. El arzobispo Salviati y sus hombres, encerrados en el Palazzo Vecchio, fueron capturados. El gonfaloniero Petrucci, sin pensarlo dos veces, ordenó colgarlos directamente de las ventanas del palacio. El cuerpo del arzobispo, con todas sus vestiduras, se balanceaba en la cuerda, meciéndose al viento, para horror y deleite de la multitud congregada en la plaza. A Francesco Pazzi, que se desangraba por la herida del muslo, lo sacaron a rastras de su palacio, lo arrastraron a la plaza y lo colgaron junto a Salviati. Se dice que, en su agonía, el arzobispo le mordió el cuerpo desnudo. Las calles de Florencia se convirtieron en un escenario de linchamientos. El rugido de la multitud se mezclaba con el clangor de las armas y los gritos de muerte. Cualquiera sospechoso de simpatizar con los Pazzi era asesinado sin piedad en el acto. La crueldad de la multitud no conocía límites. El cuerpo del viejo Jacopo Pazzi fue enterrado primero, pero luego fue desenterrado por la plebe, arrastrado por toda la ciudad y arrojado al río Arno. Más tarde, unos niños lo pescarían, lo arrastrarían de nuevo por las calles y lo colgarían en las puertas de su propio palacio. La venganza fue total.
En pocos días, más de 80 personas fueron asesinadas. La venganza de Lorenzo fue larga e implacable. Ni siquiera Bernardo Bandini, el asesino de Giuliano, logró escapar al castigo. Huyó a Constantinopla, pero los agentes de Lorenzo lo rastrearon hasta allí. El sultán Mehmed II, que respetaba a Lorenzo y deseaba mantener buenas relaciones comerciales con Florencia, entregó al asesino. Bandini fue llevado a Florencia encadenado y colgado de una ventana del Bargello en diciembre de 1479. Se conserva incluso un dibujo de Leonardo da Vinci que captura a Bandini colgado con sus ropas turcas. Lorenzo, al salir de la sacristía y enterarse de la muerte de su amado hermano, quedó destrozado por el dolor. Pero también fue un triunfador. La conspiración que debía destruirlo lo hizo más fuerte que nunca. Se convirtió, a los ojos de los florentinos, en un mártir que había sobrevivido a una masacre, en un símbolo de la ciudad que se oponía a los enemigos externos. Esta sangrienta lección no fue en vano para él. De un joven alegre y abierto, el primero entre iguales, comenzó a transformarse en un gobernante más desconfiado y reservado, comprendiendo que una daga podía ocultarse bajo la capa del amigo más cercano. Su poder, hasta entonces basado en acuerdos informales, quedó ahora sellado con sangre y apoyo popular. Pero Lorenzo comprendía que esto no era el final. Era solo el principio. El enemigo principal, el Papa Sixto IV, estaba en Roma. Y la venganza del pontífice no se hizo esperar. Las dagas en la catedral fueron reemplazadas por ejércitos en los campos de batalla. Para Florencia y para Lorenzo comenzaba una guerra. La daga del asesino no pudo derribar a Lorenzo, pero ahora se dirigía contra él un arma mucho más terrible: la espiritual. El Papa Sixto IV, enfurecido por el fracaso de la conspiración y la cruel masacre de sus participantes, incluido un eclesiástico, el arzobispo, desató sobre Florencia, y personalmente sobre Lorenzo, toda la fuerza de la ira papal. Los excomulgó. No fue solo un gesto simbólico, sino una declaración de guerra total, una guerra en la que dos grandes potencias de Italia, los estados pontificios y el reino de Nápoles, se aliaron contra la pequeña república. Florencia se encontró rodeada de enemigos, y para salvar su ciudad, Lorenzo el Magnífico tendría que realizar el acto más desesperado y arriesgado de su vida, jugándose todo lo que tenía. El 1 de junio de 1478, el Papa Sixto IV emitió una bula en la que anatematizaba al hijo de la iniquidad y alumno de la perdición, Lorenzo de Médici, y a todos sus partidarios. Acusó a Lorenzo de tiranía, del asesinato de un arzobispo y otros clérigos, e impuso un interdicto sobre toda Florencia. Esto equivalía a una plaga espiritual. Para un florentino común del siglo XV, cuya vida estaba impregnada de religión, esto significaba un horror inimaginable. Todas las iglesias de la ciudad fueron cerradas. Los recién nacidos no podían ser bautizados, lo que significaba que sus almas estaban condenadas al tormento eterno en el limbo. Los enamorados no podían casarse. Los muertos no podían ser enterrados según el rito cristiano, lo que los condenaba a sufrimientos eternos. Las puertas del paraíso, según creían, se habían cerrado de golpe para toda una ciudad. Sin embargo, Lorenzo y la señoría respondieron a la guerra espiritual con un acto de desobediencia sin precedentes. Convocaron un sínodo de obispos toscanos, que declaró el interdicto injusto e inválido, ya que el Papa actuaba por odio personal y no por consideraciones pastorales. Bajo la presión de las autoridades, el clero florentino, salvo raras excepciones, ignoró la maldición papal y continuó celebrando los oficios. En esencia, Florencia llevó a cabo su propia reforma local varias décadas antes de Lutero, anteponiendo la lealtad al Estado a la lealtad al pontífice. Sixto no se limitó a las armas espirituales. Inmediatamente firmó una alianza militar con el gobernante más poderoso y peligroso de Italia, el rey de Nápoles Ferrante I, también conocido como Don Ferrando. Ferrante era un monarca cruel y astuto,
famoso por su costumbre de embalsamar los cuerpos de sus enemigos y conservarlos como trofeos en un museo personal. Llevaba mucho tiempo mirando con recelo el fortalecimiento de Florencia y aprovechó con gusto la oportunidad para debilitarla. El ejército combinado del Papa y Nápoles, liderado por un talentoso general, el duque de Calabria, hijo de Ferrante, invadió el territorio de Florencia. La República Florentina se encontró en una situación desesperada. Su propio ejército era pequeño y consistía principalmente en mercenarios, condotieros, cuya lealtad siempre estaba en duda. Los únicos aliados de Florencia eran Milán y Venecia, pero su ayuda era limitada. En Milán, tras el asesinato del duque Galeazzo Maria Sforza, había una lucha por el poder, y la regente Bona de Saboya no podía prestar un apoyo sustancial. Venecia, por su parte, rival tradicional del papado, libraba su propia guerra con los turcos y no quería involucrarse en otro gran conflicto. La guerra, conocida como la Guerra de los Pazzi, se prolongó durante 2 años angustiosos. Las tropas papales y napolitanas avanzaban lenta pero firmemente hacia el interior de la Toscana, conquistando y devastando ciudades y castillos. Florencia sufría derrotas militares, enormes gastos para mantener al ejército y las consecuencias de la peste, que volvió a brotar en aquellos tiempos turbulentos. La popularidad de Lorenzo, que se había disparado tras la conspiración, comenzó a decaer. En la ciudad crecía el descontento. La guerra no era solo en los campos de batalla, era un veneno lento que penetraba en el corazón mismo de Florencia. El comercio internacional, fuente vital de la ciudad, se redujo, ya que las sanciones papales hacían arriesgado hacer negocios con los bancos florentinos. Los enormes costes de contratar condotieros obligaron al gobierno a imponer impuestos cada vez más altos, que suponían una pesada carga tanto para los ricos mercaderes como para los simples artesanos. La ciudad, antaño animada por festivales, se volvió sombría y llena de miedo. En los callejones oscuros e incluso en los majestuosos palacios comenzaron a oírse susurros. ¿Valía la vida de un solo hombre, Lorenzo, la ruina de toda la República? Las antiguas familias rivales, que habían guardado silencio durante años, comenzaron a tantear el terreno, preguntándose si no habría llegado el momento de recuperar su influencia. Lorenzo sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Comprendía que estaba perdiendo no solo una guerra militar, sino también una guerra política en casa. Podía ser derrocado no por los ejércitos papales, sino por sus propios ciudadanos, cansados y asustados. Fue esta conciencia, junto con las derrotas militares, lo que lo empujó a su desesperado, casi suicida, gambito napolitano. Y en otoño de 1479, Lorenzo tomó una decisión que asombró a toda Italia por su audacia. Decidió ir directamente a la guarida del enemigo, a Nápoles, y reunirse personalmente con el rey Ferrante para convencerlo de firmar la paz. Fue un riesgo increíble. Ferrante era famoso por su perfidia y crueldad, y no había garantías de que no arrojara a Lorenzo a una mazmorra o simplemente lo matara. Lorenzo dejaba Florencia, llena de sus enemigos ocultos, y ponía su vida en manos de su peor enemigo. El 7 de diciembre de 1479, tras escribir una carta a la señoría en la que explicaba que estaba dispuesto a sacrificarse por la paz, Lorenzo zarpó en secreto de Pisa hacia Nápoles. Su viaje se mantuvo en el más estricto secreto. Cuando llegó a Nápoles, su aparición tuvo el efecto de una bomba. El rey Ferrante, aunque sorprendido, lo recibió con honores reales. Comenzaron unas largas y penosas negociaciones que duraron casi 3 meses. Fue un duelo de mentes, de 2 titanes políticos. Ferrante era un monarca viejo, experimentado y cínico. Lorenzo era joven, pero ya tenía la reputación de ser un brillante diplomático. Utilizó toda su elocuencia, todo su encanto, toda la fuerza de su lógica. No pidió ni suplicó. Apeló al frío cálculo del rey. Lorenzo argumentó que Ferrante no luchaba por sus propios intereses,
sino por las desmedidas ambiciones de los sobrinos papales. Le recordó al rey su propia posición precaria, pues la nobleza napolitana era conocida por su rebeldía, y la casa francesa de Anjou todavía no había renunciado a sus pretensiones al trono napolitano. Una guerra larga y costosa en la Toscana, argumentaba Lorenzo, agotaría el tesoro de Ferrante y debilitaría su ejército, lo que sería el momento ideal para una rebelión interna o una invasión francesa. Una Florencia fuerte y amiga, por el contrario, sería una valiosa aliada y una garantía de estabilidad en la península. Respaldó sus palabras con promesas de acuerdos comerciales ventajosos y, sin duda, con generosas ofertas financieras. Lorenzo vivió en Nápoles a lo grande, organizando banquetes, repartiendo regalos, cautivando a la nobleza napolitana con su erudición y generosidad. Se arriesgó y ganó. Ferrante, que quizás desde el principio no tenía intención de matarlo, sino que solo quería ver al famoso florentino, finalmente cedió a sus argumentos. Comprendió que el Papa Sixto lo estaba utilizando para sus intereses familiares, y que la continuación de la guerra no le reportaría a Nápoles nada más que gastos. En marzo de 1480 se firmó un tratado de paz entre Florencia y Nápoles. Lorenzo regresó a casa como un triunfador. El Papa Sixto, abandonado por su principal aliado, estaba furioso, pero ya no podía hacer nada, y poco después ocurrió un suceso que lo obligó a resignarse definitivamente. En el verano de ese mismo año, los turcos otomanos conquistaron la ciudad italiana de Otranto, en el sur de la península apenina. Esta noticia sumió en el terror a toda Italia. Ante la amenaza común, hubo que olvidar las disputas internas. El Papa se vio obligado a levantar el interdicto sobre Florencia y a llamar a todos los príncipes italianos a una cruzada contra los infieles. El gambito napolitano de Lorenzo se coronó con un éxito total. No solo salvó a Florencia de la derrota militar, sino que elevó su prestigio personal a una altura inalcanzable. Demostró que no era simplemente el jefe de una casa bancaria, sino un estadista de talla panitaliana. Fue después de esto cuando se consolidó definitivamente su reputación como el fiel de la balanza de Italia, el sabio árbitro cuya palabra era capaz de detener guerras. Regresó a Florencia no solo como un gobernante, sino como el salvador de la patria. Y esto le permitió enterrar definitivamente la República Florentina. Creó un nuevo órgano supremo de poder, el Consejo de los 70, compuesto de por vida por sus partidarios más leales. Este consejo obtuvo el control sobre todos los asuntos de Estado, desde las finanzas hasta la política exterior, sustituyendo de hecho a las antiguas instituciones elegidas por el pueblo. La República de jure todavía existía, pero de facto Florencia se había convertido en una señoría, un principado donde Lorenzo era el monarca no oficial. Parecía que Lorenzo había alcanzado la cima del poder. Había sobrevivido a un atentado, ganado una guerra, apaciguado al Papa y se había convertido en el político más respetado de Italia. Florencia, bajo su mano, brillaba como nunca antes, pero en el mismo momento en que la edad de oro del Magnífico parecía haber alcanzado su apogeo, en la propia Florencia comenzó a crecer una sombra, la sombra de un hombre con un tosco hábito dominico, con los ojos ardientes de un fanático y una voz como el trueno del cielo. Se llamaba Girolamo Savonarola. Había llegado a la ciudad de las artes y el humanismo para predicar el arrepentimiento, y sus palabras de fuego se convertirían en presagio del ocaso de la era de los Médici y de todo el Renacimiento italiano. Girolamo Savonarola llegó a Florencia en la década de 1480 para ocupar el modesto puesto de lector en el convento de San Marcos, el mismo convento que había sido reconstruido y generosamente decorado con el dinero del abuelo de Lorenzo, Cosme. Al principio, nadie le prestó atención. Sus primeros sermones no tuvieron éxito. Los florentinos, acostumbrados a la refinada elocuencia de los humanistas, encontraban su discurso áspero y su acento de nativo de Ferrara, provinciano. Pero Savonarola no era hombre de rendirse. En él ardía el fuego de una fe verdadera y ferviente,
y una profunda aversión por el mundo que lo rodeaba. Su aspecto físico era tan austero como su mensaje: bajo, delgado, con una prominente nariz aguileña, ojos hundidos y ardientes, y manos grandes y expresivas que gesticulaban activamente, como si cortara el aire y expulsara demonios. Sus sermones eran verdaderas representaciones teatrales. No convencía a sus oyentes, los subyugaba. Comenzando casi en un susurro, hacía que la enorme multitud en la catedral contuviera el aliento en un silencio tenso, y luego su voz crecía, alcanzando un rugido ensordecedor cuando pintaba imágenes vívidas y aterradoras del Apocalipsis, de ríos de sangre y llamas infernales que esperaban a los impenitentes. No hablaba en el latín refinado de los humanistas, sino en el dialecto toscano rudo pero poderoso del pueblo llano. Lloraba, gritaba, parecía entrar en un trance extático en pleno púlpito. Muchos en la multitud se desmayaban por el exceso de emoción, otros gritaban, se golpeaban el pecho en ataques de arrepentimiento público. Para una ciudad acostumbrada a los placeres refinados, a menudo abstractos, del neoplatonismo y la poesía, esta experiencia de fe ruda y primitiva era a la vez impactante y embriagadora. A su alrededor solo veía pecado y decadencia. Denunciaba el lujo de los ricos, la relajación de las costumbres, la corrupción en la Iglesia, empezando por el propio Papa, a quien no dudaba en llamar el Anticristo. Pero el principal objetivo de su crítica se fue convirtiendo gradualmente en la esencia misma del Renacimiento florentino. Maldecía a los humanistas por su fascinación por los autores paganos, Platón y Ovidio. Arremetía contra los artistas por pintar Venus y Apolos desnudos, seduciendo a los fieles, y por representar a las Madonnas con los rostros bonitos de las cortesanas florentinas. Toda esta cultura refinada, de la que tanto se enorgullecía Lorenzo, era a los ojos de Savonarola nada más que un brillante dorado sobre un recipiente lleno de inmundicias. Sus sermones se hicieron cada vez más populares. La gente acudía en masa a la catedral para escuchar al temible monje. Su audiencia cambiaba. Si al principio eran simples artesanos y pobres, gradualmente comenzaron a escucharlo también representantes de familias nobles, descontentos con el gobierno de los Médici, e incluso algunos humanistas, decepcionados de sus antiguos ideales, como el propio Pico de la Mirandola. Lorenzo al principio no tomó en serio a Savonarola. Veía en él solo a otro predicador asceta errante. Le envió varias veces delegaciones de ciudadanos respetados con la petición de que moderara su fervor y no sembrara la discordia en la ciudad. Pero Savonarola rechazó con desdén estas amonestaciones. La leyenda cuenta que a una de estas propuestas respondió que Lorenzo se arrepintiera de sus pecados, porque Dios lo castigaría a él y a su familia. La actitud de Lorenzo cambió cuando, en el año 1491, Savonarola fue elegido prior, superior del convento de San Marcos. Por tradición, el nuevo prior debía hacer una visita de cortesía a Lorenzo de Médici como principal protector del convento. Savonarola se negó ostentosamente a hacerlo, declarando que debía su elección únicamente a Dios, y no a Lorenzo. Fue un desafío abierto. El convento de San Marcos, situado en el corazón mismo de la ciudad, se convirtió en el centro de la oposición al régimen de los Médici. ¿Por qué encontraron tanto eco los sermones de Savonarola? No fue solo por su magnetismo personal. El final del siglo XV fue una época de profundos cambios sociales y espirituales. La proximidad del año 1500 generaba sentimientos apocalípticos y temores ante el juicio final. El optimismo del primer renacimiento daba paso al cansancio y la ansiedad. Muchos florentinos, incluso de los círculos educados, comenzaron a sentir que la fascinación por la mitología y la filosofía antiguas, el culto a la belleza corporal y los placeres terrenales, los habían alejado demasiado de la verdadera fe cristiana. Savonarola les ofreció un camino simple y claro de regreso, a través del arrepentimiento, la ascesis y la renuncia a la magnificencia vana que personificaba Lorenzo.
La situación económica de Florencia también empeoraba. El Banco de los Medici, que en su día fue el pilar de su poder, atravesaba una profunda crisis. Lorenzo, absorto en la alta política, había descuidado la gestión del banco. Muchas sucursales quebraron debido a créditos arriesgados concedidos a monarcas extranjeros. Para cubrir las pérdidas, Lorenzo se vio obligado a echar mano del tesoro de la República, lo que provocaba un descontento oculto pero profundo. En este contexto, los sermones de Savonarola sobre el castigo divino por la codicia y la tiranía caían en terreno fértil. La salud del propio Lorenzo también empeoraba. A él, como a su padre, lo atormentaba la gota hereditaria. Los ataques se volvían cada vez más frecuentes y dolorosos. Pasaba cada vez más tiempo en sus villas de campo, tratando de aliviar sus sufrimientos en aguas minerales. La Edad de Oro claramente llegaba a su ocaso. Los vivos colores del carnaval florentino comenzaban a apagarse, y a través de ellos se traslucían cada vez más claramente los tonos austeros y oscuros de los sermones del monje dominico. Lorenzo se encontró en una situación difícil. No podía simplemente arrestar o exiliar a Savonarola, que gozaba de una enorme popularidad entre el pueblo y tenía reputación de santo. Cualquier violencia contra él podría provocar un motín. Lorenzo, maestro de los compromisos, intentó hasta el final encontrar un terreno común con él, quizás incluso sintiendo una especie de respeto perverso por la integridad y la valentía de su enemigo. Pero sus mundos eran demasiado diferentes. El mundo de Lorenzo, un mundo de armonía humanista, belleza y pragmatismo político, y el mundo de Savonarola, un mundo de ascesis, arrepentimiento y juicio divino, eran incompatibles. Fue el choque del Renacimiento y el presentimiento de la Reforma. A principios del año 1492, Lorenzo cayó definitivamente enfermo. Sintiendo la proximidad de la muerte, se retiró a su amada villa de Careggi. Los médicos que lo trataban, los mejores de Italia, recurrieron desesperados a los remedios más extraños, incluyendo mixturas de perlas y piedras preciosas pulverizadas, lo que solo subrayaba la impotencia de la medicina de la época ante su dolencia. Lo rodeaban sus amigos más cercanos, Policiano y Pico de la Mirandola, que le leían salmos y mantenían conversaciones filosóficas sobre la inmortalidad del alma. Pero no encontraba paz espiritual. Lo atormentaban no solo los dolores físicos, sino también la ansiedad por el futuro. Veía que su hijo mayor y heredero, Piero, era un hombre orgulloso, poco inteligente y completamente incapaz de gobernar el Estado. Comprendía que la frágil paz en Italia, que él había mantenido con tanto esfuerzo, se derrumbaría tras su muerte. Y no podía dejar de oír la voz amenazante de Savonarola, que ya profetizaba abiertamente la pronta muerte del tirano. El final de una vida magnífica prometía ser sombrío. La muerte de Lorenzo el Magnífico, en la noche del 8 de abril de 1492, no fue simplemente el fin de la vida de un hombre, fue el fin de toda una era. Sus contemporáneos percibieron su partida como una catástrofe universal, como un presagio de calamidades venideras. Se contaba que aquella noche un rayo cayó sobre la cúpula de la catedral, que en los alrededores rugían los leones del zoológico de la señoría, y que un fantasma se apareció a un ciudadano, prediciendo desgracias. Y estos temores supersticiosos resultaron ser proféticos. Con la muerte del fiel de la balanza de Italia, se derrumbó aquel frágil equilibrio de poder que él había mantenido durante casi un cuarto de siglo. Las puertas de Italia quedaron abiertas a las invasiones extranjeras, que durante el medio siglo siguiente convertirían la floreciente península en un campo de batalla entre Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Los últimos días de Lorenzo en la villa de Careggi se han cubierto de leyendas. La más famosa de ellas es el relato de su último encuentro con Girolamo Savonarola. Según esta versión, Lorenzo, sintiendo la proximidad del fin y deseando recibir la absolución de su enemigo más irreconciliable, mandó a buscarlo.
Savonarola acudió y aceptó confesar al moribundo, pero bajo 3 condiciones. Primero, Lorenzo debía testimoniar su firme fe en Dios. A esto, Lorenzo accedió de buen grado. Segundo, debía devolver toda la riqueza adquirida injustamente. Y a esto, tras algunas dudas, Lorenzo también accedió. Pero la tercera condición era imposible de cumplir. Savonarola exigió que Lorenzo devolviera la libertad al pueblo florentino. Al oír esto, el tirano moribundo, según la leyenda, se volvió en silencio hacia la pared. Y Savonarola se marchó sin darle la absolución. La historicidad de esta escena es muy dudosa. Lo más probable es que sea una bella parábola, inventada más tarde por los partidarios del monje, pero refleja con gran precisión la esencia de su irreconciliable conflicto. Lorenzo murió a la edad de solo 43 años, rodeado de sus amigos e hijos. Su cuerpo fue trasladado a Florencia y enterrado con honores en la sacristía vieja de la iglesia de San Lorenzo, junto a la tumba de su hermano Giuliano. Más tarde, sus cenizas, junto con las de su hermano, serían trasladadas a la sacristía nueva, para la cual Miguel Ángel crearía sus inmortales esculturas, las alegorías del día, la noche, la aurora y el crepúsculo, que se convirtieron en el mayor monumento funerario de la historia del arte. El legado de Lorenzo el Magnífico es tan polifacético y contradictorio como él mismo. Para algunos, y sobre todo para los historiadores de la cultura, sigue siendo el mayor mecenas de la historia, un hombre cuyo gusto, inteligencia y generosidad alimentaron el Renacimiento en su punto más álgido. No fue simplemente un patrocinador, fue coautor de una edad de oro, el creador de esa atmósfera intelectual y artística única en la que pudieron crecer los genios de Leonardo y Miguel Ángel. Preservó para la posteridad tesoros invaluables de la sabiduría antigua e inspiró la creación de otros nuevos, no menos grandes. Para los historiadores políticos, su figura es mucho más controvertida. Fue sin duda un diplomático excepcional, cuya sabia política regaló a Italia muchos años de paz. Pero el precio de esta paz fue la aniquilación de la República Florentina, usurpó el poder, reprimió la disidencia y subordinó los intereses del Estado a los de su familia. No dejó tras de sí instituciones republicanas fuertes, sino un vacío de poder que su inepto hijo Piero no pudo llenar. Apenas 2 años después de la muerte de Lorenzo, en el año 1494, su hijo sería expulsado ignominiosamente de Florencia, y en la ciudad entrarían las tropas francesas, aquel mismo azote de Dios que había profetizado Savonarola. Y el propio Savonarola se convertiría por un corto tiempo en el dueño absoluto de la ciudad. Instauraría en ella una austera dictadura teocrática, una república cristiana y religiosa. El apogeo de su gobierno serían las famosas hogueras de las vanidades, en las que sus seguidores, los llamados llorones, quemarían todo lo que recordara la brillante y pecaminosa época de Lorenzo, como pinturas con temas paganos, libros humanistas, instrumentos musicales, ropas lujosas, naipes. Fue un intento desesperado de hacer retroceder la historia, de reemplazar la cultura de la belleza por la cultura de la ascesis. Pero el gobierno de Savonarola fue efímero. Su radicalismo, sus constantes ataques al Papa Alejandro VI Borgia, lo llevaron finalmente al cadalso. En el año 1498, fue excomulgado, acusado de herejía, ahorcado, y su cuerpo quemado en la misma piazza de la Signoria donde antes habían ardido las hogueras de las vanidades. Así, entre fuego y sangre, terminó el siglo de Lorenzo el Magnífico. Pero destruir su legado fue imposible. El nombre del tirano Savonarola lo recuerdan principalmente los historiadores, mientras que los nombres de los artistas que él maldijo, Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, se han convertido en símbolos de la belleza eterna. Lorenzo fue un hombre de su tiempo, un tiempo cruel, astuto y hermoso. No fue un santo, pero poseía el don rarísimo de ver y cultivar la grandeza en los demás. Fue un banquero que consideró que su mejor inversión no eran las acciones y las letras de cambio, sino las obras de arte inmortales.
y en esto reside su verdadera e imperecedera magnificencia. Se fue, y la frágil paz de Italia se hizo añicos, pero el renacimiento que él había nutrido ya no podía ser detenido. Sus rayos se extendieron por toda Europa, cambiando para siempre el rostro de la civilización occidental.